Muy buenas tardes, familia Católica Radio. ¿Cómo están? Pues yo espero que estén listas y listos para comenzar hoy con el programa que ustedes saben que lo acompaña cada jueves en la tarde a las 3:10 de la tarde para que hablemos, conversemos, discutamos acerca de los temas que están ligados al cuidado de un adulto mayor. Para aquellos que se conectan y me escuchan, yo soy el doctor Ángel Muñoz Alicea, soy el director de la Escuela para Cuidadores de Adultos Mayores de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Y usted sabe que cuando llega la introducción del programa es momento de que usted, mira, si le falta alguna tarea, déjala para más tarde. Y póngase cómoda, póngase cómodo, busque su taza de café, su taza de té, su limonada, su refresco, no importa. Es momento ideal para que usted se tome un break, se tome un espacio y comparta con nosotros aquí en su programa Somos Cuidadores. Recuerde que si por alguna razón usted se perdió el pasado programa o quiere repasar alguno de los temas que se han estado conversando, no hay problema. Es sencillo. Usted lo que debe hacer es entrar a la plataforma de YouTube y en el buscador escribir Somos Cuidadores. Mire, y ahí va a tener todos nuestros programas para poder repasar algunos. Recuerde que ahí va a encontrar temas acerca del Alzheimer, del Parkinson, de cuidado en el hogar, del manejo de medicamentos, de cómo cuidar a una persona que está encamada, de cómo prevenir la quemazón, de cómo lidiar con el estrés, de cómo comunicarle a alguien en la familia que hay que cuidarlo, entre otras muchos temas. Y le adelanto, familia, que hoy tenemos un invitado internacional. Tenemos un invitado que conoce, que es especialista en el tema que vamos a estar. Y yo le invito a que, aun el que nos esté escuchando a través de Católica Radio, una vez termine, entre a YouTube o a Spotify si lo quiere tener en formato de podcast para que, mire, lo comparta con las personas que usted sabe que se puede beneficiar. Como cada semana, usted sabe que nos encanta saludar a nuestra familia extendida de Latinoamérica y el Caribe, porque como saben, la Escuela para Cuidadores tiene un formato internacional y hoy yo tengo que decirles que voy a enviarle un saludo caluroso desde Puerto Rico a nuestra familia extendida de Colombia, pero específicamente de Cali, porque el invitado del día de hoy, saben que nos acompaña desde allá. Y usted sabe que nosotros ya hemos hecho escuelas para cuidadores en Bogotá y en Bucaramanga, así que Dios nos está bendiciendo pudiendo, con esta oportunidad de extender estos lazos internacionales con personas que trabajan con temas muy particulares. Así que familia, si usted se pregunta, pues Ángel, pero ¿de qué va a hablar hoy? Porque esta introducción, invitado internacional desde Colombia, desde Cali, pues ya tengo curiosidad. Así que la respuesta es que hoy vamos a estar hablando acerca de lo que es el duelo, lo que es la pérdida, lo que son ese proceso que, oye, qué difícil se nos hace a los latinoamericanos conversar acerca de lo que es la pérdida, lo que es la muerte, lo que es el duelo. Pero hoy vamos a hablar sobre eso. ¿Por qué, familia? Y es que sin duda, el dolor ante la muerte de un ser querido es una emoción compleja. Ciertamente, aunque estemos preparados, aunque veamos que la persona tiene una enfermedad, no deja de ser un sentimiento, una emoción, ¿verdad? Profunda de dolor que en muchas veces cuando se presenta hace complicado el que realicemos, el que completemos las tareas del día a día. Y hay personas que incluso, aun y cuando desean que ese dolor por la pérdida termine, a veces piensan que eso no va a suceder o se les hace complicado pensar, ¿verdad? Que pueden retomar la vida que tenían antes y en ocasiones sienten hasta culpa de hacer actividades regulares, ¿verdad? Que regularmente hacían y demás. Y se inmersan, ¿verdad? Se dejan llevar a veces por el dolor. Otros lo atraviesan, lo viven, ¿verdad? Y pasan, ¿verdad? Por diferentes etapas y tareas, entre otras cosas que el invitado del día de hoy nos va a hablar al respecto. Así que familia de Católica Radio y de Somos Cuidadores,
para conversar y poder comprender mejor y conocer de qué se trata, hoy conversamos con nuestro invitado, el doctor Hugo Castelblanco. El doctor Hugo Castelblanco es psicólogo clínico y está especializado en tanatología y duelo. Así que nuestro estimado doctor, bienvenido aquí a su programa, a nuestro programa Somos Cuidadores. Infinitas gracias por acompañarnos. Un gusto muy grande, Ángel. Un gusto muy grande, especialmente de estar en contacto con gente tan hermosa. Tengo el gusto de haber conocido San Juan, estar en Puerto Rico, recorrí su isla varias veces. Estuvimos allá hace muchos años precisamente dando una charla sobre duelo. Eh, Formamos algún grupo de autoayuda en el duelo cuando estuvimos allá hace cerca ya de 30 años. Ah, pues doctor, ya hace falta darle una Y actualización a esa visita. y vivo enamorado de su gente, de su música. Ustedes nos han enseñado a cantar, a bailar, a toda Latinoamérica. Tenemos Y, mucho que y deberles a los puertorriqueños. yo sé que a la gente de Cali, a la gente buena de Cali le encanta la Así es. salsa. Así Así que es. la salsa es algo que nos caracteriza y es nuestra, así como también el atender las necesidades de nuestra gente. Así que yo le agradezco enormemente y también le agradezco a Jennifer Pérez, que ustedes saben que es la asistente de servicio de la comunidad en la escuela, que nos ha ayudado a tener el enlace con el doctor Castelblanco. Así que, doctor, ya un poco para adentrarnos en la conversación del tema, para que esos radioescuchas y aquellos que nos están viendo a través de YouTube o nos escuchan en Spotify, ciertamente la pérdida de un ser querido, por lo general, se puede ver a veces como que hasta ilógico o sin sentido en ocasiones, aun y cuando hemos visto un deterioro, por ejemplo, a veces en la salud. Y en ocasiones durante ese proceso pueden llegar un sinnúmero de preguntas, incluso rabia, coraje, entre otras emociones. Y venir estas preguntas del por qué le pasó esto, por qué no lo lleva al doctor, por qué no me sucedió a mí en lugar de esa persona, o por qué Dios lo dejó sufrir tanto, entre otras muchas. Así que, doctor, me gustaría comenzar cuando hablamos de la pérdida, cuando hablamos de duelo, para que nuestros radioescuchas puedan tener un marco de referencia. ¿A qué nos referimos? Ya, sí, la vida es un permanente intercambio de pérdidas y ganancias. Yo digo que es como tiene una textura como una tela, una urdimbre donde hay muchos momentos de ganancia que nos da felicidad, nos da gozo, y hay algunos momentos de pérdida que nos dan dolor, que nos dan tristeza, ¿no? Pero esos dos tejidos, en un tejido plano, se entrelazan a 90 grados y le dan la textura a la vida. Si falta la trama, la urdimbre son hilos sueltos, que no tienen ningún sentido. Es decir, una persona que simplemente diga yo siempre soy feliz, estamos en presencia de una neurosis seguramente. Y una persona que diga yo siempre estoy triste, también estamos en presencia de un estado depresivo. Lo normal es la vida tal como es, momentos de intercambio entre esas pérdidas y ganancias. Algunas de esas experiencias, yo diría que la mayoría de ellas pasan inadvertidas, son parte de la vida diaria. Muchas son cosas muy buenas, cantidad de pequeñas cosas que nos pasan el día y algunas molestias que nos pasan. De pronto se generan cosas muy fuertes, bien sea de ganancia y nos cambian la vida, o de pérdida y también producen un desequilibrio grandísimo, diferente a las pequeñas pérdidas de la vida diaria. Cuando se producen esas pérdidas grandes, decimos que estamos en presencia de una pérdida significativa, es decir, que significó un cambio radical en nuestra vida, desequilibró nuestra vida emocional, nuestra vida cognitiva, nuestra vida afectiva, nuestra vida emotiva, nuestra vida espiritual. Entonces hay una pérdida significativa y allí, como se perdió el equilibrio, es importante realizar un duelo. ¿Y qué es esto del duelo? En el trabajo en psicología en estos últimos años se ha hecho muy importante el manejo del léxico. Las emociones
no son como pensábamos hace unos años, algo que está inscrito en nuestra mente, ¿no? Una huella, y allí está la emoción del miedo y de la tristeza y de la negación y de la culpa, ¿no? No, son constructos, constructos que se hacen desde lo emocional y también desde lo cognitivo. Todo el cerebro y todo el cuerpo está manifestando eso. Y por eso es un hecho cultural. Se construye en cada cultura. Hay culturas que no tienen ni siquiera una palabra para la tristeza. No De tienen una hecho, palabra para el duelo. doctor, menciona algo que me parece importante resaltar, teniendo en cuenta que este programa, ¿verdad? Lo ven diferentes personas en Latinoamérica y el Caribe, y es que varía por cultura la expresión de lo que es el duelo. Así que a veces puedes ver algún tipo de tradición cultural que como que no te hace mucho sentido, pero es que cuando conoces la raíz, es que puedes comprender por qué lo hacen y por qué se vuelve un ritual en ocasiones necesario para los cierres en el proceso de pérdida. Así es. El duelo en la primera acepción, si va uno al diccionario de la RAE, son todas esas demostraciones que se hacen para manifestar el sentimiento que tenemos por la muerte de alguien, y los rituales que acompañan esas manifestaciones. Pero esos son diferentes en cada cultura, inclusive en nuestra Latinoamérica. Esto es una de las cosas que hemos venido descubriendo en estos años, porque se hablaba del duelo en términos generales. Las palabras que usamos para describir las emociones tienen un contenido muy distinto, ¿no? Es decir, el duelo nos invita a realizar una serie de ritos, pero los ritos son distintos, una serie de actividades encaminadas a honrar a ese ser querido o a despedirlo, pero son distintas y tienen connotaciones distintas en cada cultura, ¿no? Pero hay otra acepción de la palabra duelo que es la que más nos interesa desde nuestra propuesta, de las que las hemos denominado las 15 tareas del duelo, que es la segunda acepción que tiene el diccionario, que dice combate o pelea entre dos a consecuencia de un reto o desafío. Entonces estamos en el duelo en presencia del dolor. Yo tengo allí dos opciones, o mejor, tres opciones. Evado el combate y me convierto en una persona depresiva, aislada del mundo, evadiendo, negando ese combate, ¿no? O lo huyo de ese combate, me declaro vencido. El dolor es más grande que yo, mi dolor es el más grande que existe. No hay nadie que me pueda ayudar. Inclusive con enfado lo digo y presento una barrera para que no me puedan ayudar. Y dije, pero hay una persona que sabe de esto, alguien te puede acompañar, una persona que ha vivido algo similar, habla con él. No, nadie me puede ayudar. Dios me abandonó. No hay nada que hacer. Estoy entregado al dolor. El dolor te venció. Allí te conviertes en un sufriente. Recordemos que el dolor es una condición que no merecemos muchas veces, pero es una condición y que nos está indicando que hay algo en nuestra vida física, en nuestra vida mental, en nuestra vida emocional que hay que atender, que está fallando. Si no existiera el dolor, nos enfermaríamos y no hay nada que hacer. Pero el dolor es un amigo, pero ahora hay que vencerlo. Entonces entramos en combate. Si yo decido combatirlo, me convierto en un duelista. Y esa es la palabra que me gusta cuando trabajamos el duelo, cuando lo trabajamos, no simplemente cuando esperamos Claro. que pasen unas etapas que van a venir con el tiempo, sino que trabajamos activamente, es decir, una actitud proactiva. Soy un duelista y no un doliente o un Eh, sufriente. Suena como ser un protagonista, tener un rol activo, ser un rol protagónico en esta historia que estoy viviendo, que duele, por supuesto, porque no le vamos a quitarle que duele, de que hay dolor y a veces el ser humano evita cualquier situación que causa dolor, pero ciertamente no es un dolor que se debe quedar al punto de que se pueda convertir en una patología. Así es. Y es algo que tiene que ver mucho con el género. Yo diría que en un 90% nuestra mujer latinoamericana enfrenta el duelo. El hombre latinoamericano, porque ha sido formado en una cultura machista,
en donde tiene que ocultar sus sentimientos, lo evade. Y esto lo veo no solamente porque he participado en miles de grupos de apoyo que he formado, que nos han invitado, sino que en nuestras certificaciones, estamos en una certificación 100 personas, de las cuales 98 son mujeres y hay 2 hombres, porque la cultura, en cambio, en Europa, inclusive en nuestra América, en Argentina, por ejemplo, hay mucho interés de parte del hombre en conocer sobre el duelo. En España hay mucho interés en conocer sobre el duelo, ¿no? Lo viven de manera diferente. Entonces es un combate amistoso. Yo digo que es como ese combate que se hace en las Olimpiadas. Yo no quiero hacerle daño a mi oponente, yo respeto su integridad, pero quiero vencerlo. Pero quiero ganarlo. Claro, y quiero aprender además de él. Después de que aprendo, me enseña cosas, me hace mejor persona. Eso me gustó mucho. Cómo enfrentar el duelo, el dolor del duelo, me permite eventualmente aprender del mismo. Y yo creo que ahí es donde está la ganancia, ¿verdad? Porque toda crisis crea una oportunidad. Y yo creo que el vivir el dolor permitiría una ganancia de que, oye, aprendiste, identificaste cómo afrontar esas destrezas de afrontamiento que pasamos de generación en generación, porque no perdamos de perspectiva que esto es un aprendizaje que no nos debemos quedar con él. Son aprendizajes que muchas veces no vienen en los libros, porque aunque te dan un marco de referencia, no es hasta que lo vives, no es hasta que lo padeces que comienzas a conocer cómo sobrellevarlo. Doctor, algo que quería preguntarle antes de que venga la pausa, y es que los cuidadores de adultos mayores, y cuando digo cuidadores, cuidador familiar, esa familia que acompaña a este adulto mayor, pero aquel adulto mayor que tiene una condición crónica de salud, que está tal vez cercano a que llegue la muerte, estos familiares suelen padecer o enfrentarse a un proceso de pérdida anticipada. Y es cuando ves que esta persona que amas está cerca de la muerte y a veces eso es un duelo que se da antes que llegue el duelo de la muerte. Y no todo el mundo tal vez se lo permite o puede haber incluso un tipo de negación de que eso está pasando. Antes de irnos a la pausa, doctor, esa manifestación emocional que se da antes de la muerte como un duelo anticipado, ¿es similar al que se puede presentar luego que llega la muerte? Sí, tiene características particulares al comienzo. Yo digo que con frecuencia el hecho de que el duelo se pueda anticipar, por ejemplo, como se da en el acompañante, el familiar acompañante, que ya sabe que su ser querido va a morir en algún momento próximo, el hecho de que él pueda entender eso, le puede permitir ir trabajando el duelo sin mayor acompañamiento y sin mayor información, porque esto es algo instintivo. La muerte no se inventó ayer. Entonces va descubriendo la manera de ir afrontando, que no enfrentando, afrontando el duelo. Enfrentar es algo que uno hace frente a algo sin tener recursos. Afronta cuando tiene recursos. Entonces se informa, pregunta qué hago con él cuando siente dolor y empieza inclusive a formarse. Algunos se han estudiado tanatología, ¿sí? Para afrontar este tipo de situaciones. Entonces, eso puede ser muy bueno, ¿no? Y con frecuencia puede facilitar la resolución del duelo cuando el paciente muere, porque ya lo hice anticipadamente. Pero hay otra condición que es más delicada, y es que el hecho de estar allí afrontando solo, sin compañía, sin otras personas que te den apoyo, puede estrechar la relación de apego con la persona. Y cuando la persona muere, siento un vacío inmenso, porque todos los días estaba dedicado a él. Era mi vida. Yo me levantaba y estaba a su lado. Entonces, en lugar de servir, como no hizo duelo anticipado, hizo apego acrecentado. Y entonces, cuando muere esta persona, el apego es tremendo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando se pide ayuda, cuando se va a los que se aman, cuando se comparte lo que estoy sintiendo, cuando no me quedo solo enfrentando todas estas emociones, cuando las puedo elaborar, cuando las puedo verbalizar. Allí el duelo lo anticipo y lo sano rápidamente cuando muere. Siento que no hay nada que faltó. Hice todo lo que tenía que hacer.
Cuando no tengo ese apoyo, siento una sensación de que no hice todo, de que hubiera podido estar más, de que hace una falta tremenda, un vacío. Pero si eran las 8 horas conscientes, estaba con él, las 16 horas, ¿no? Y a veces en la noche, ¿ahora qué voy a hacer? Se fue, Eso es tal vez cierto. yo no hice lo necesario. No pidió ayuda, no se apoyó, estuvo solo, no se asesoró, no se documentó. Eso nos puede llevar a esa situación. De hecho, doctor, mencionó algo y que me recuerda unas verbalizaciones o expresiones que realizó una de las participantes de la escuela de cuidadores. Y ella nos decía que cuando tomó la decisión de llevar a su padre a un hogar de cuidado, porque ya no le podía dar los cuidados porque la condición, ¿verdad?, que empeoró y demás, ella se dio cuenta de que toda su vida giraba en torno al cuidado de su padre y fue un momento donde ella se sintió perdida, Así, desconocida. Y fue un proceso donde ella tuvo que volver a redescubrirse, ¿verdad? Cerrar ese ciclo y aprender quién era, cuáles eran los gustos, qué metas tenía, cuáles eran sus sentimientos. Y me pareció interesante que lo podemos discutir entonces luego de la pausa, doctor, el hecho de que precisamente cuando hablamos de pérdidas, inclusive puede ser eso, el que la persona no ha muerto, pero ya no le estoy dando cuidado y después que dejo de ser cuidador, me puedo enfrentar, eso puede ser incluso una pérdida que lo confronta con cosas que dejó en el camino. Pero eso lo discutimos cuando regresemos de la pausa, porque claro. familia que nos escucha a través de Católica Radio y nos está viendo en YouTube y escuchando en Spotify, usted está escuchando su programa Somos Cuidadores. Hoy con un invitado especial directamente desde Cali, Colombia, el doctor Hugo Castelblanco, quien es psicólogo clínico y tanatólico, perdóname, tanatólogo, especialista en duelo. Y estamos conversando precisamente acerca del proceso de pérdida, de duelo, qué hacer y demás. Así que recuerde que si usted tiene alguna duda, pregunta, inquietud, nos puede escribir un correo electrónico a somoscuidadores@pucpr.edu. Nosotros regresamos en breve aquí a Somos Cuidadores. Somos cuidadores. Familia Católica Radio, aquí estamos de regreso en su programa Somos Cuidadores. Recuerde que la cita con nosotros es fija cada jueves para hablar acerca de esos temas de cuidado, principalmente del cuidado de un adulto mayor y para el bienestar de los cuidadores. Si te acabas de conectar, te dejo saber que hoy estamos dialogando acerca de lo que es la pérdida y el duelo con un invitado muy especial, el doctor Hugo Castelblanco, quien es psicólogo clínico especializado en tanatología y duelo. Eh, Hemos estado hablando acerca de lo que es el duelo, de cómo se enfrenta, de esas pérdidas, de cómo se describe. Así que si por alguna razón tú te conectaste ahora, no hay problema. Cuando acabe el programa, entras a la plataforma de YouTube y en el buscador colocas Somos Cuidadores y ahí te vas a poner, mira, al día. Recuerda que solamente tienes una tarea y es que el conocimiento es para compartirlo. Así que comparte el video, comparte el podcast con una persona que tú sepas que se puede beneficiar. Doctor Castelblanco, antes de irnos a la pausa, estuvo hablando acerca de cómo estos cuidadores se enfrentaban o podían significar o podían atravesar lo que era el duelo anticipado. Y yo dejé una pregunta en el tintero. Y fue el aspecto, el hecho de cuáles pueden ser estas señales que puede identificar ya sea la misma persona o las personas alrededor, los familiares que están alrededor, que puede indicarle que el duelo tal vez se está complicando, de que tal vez la manera en que la persona está sobrellevando o afrontando el proceso no es el ideal o el adecuado. Ya. Sí, durante mucho tiempo se habló de duelo complicado, el mal llamado duelo complicado, porque no existen duelos complicados. Existen personas que pretenden manejar un duelo sin los conocimientos necesarios y sin las herramientas necesarias. Es como una operación quirúrgica.
será tan complicada en la medida que estemos con el cirujano que no tiene la especialización o no tiene la instrumentación. Ese es un descubrimiento reciente. Inclusive para el DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, entendieron eso finalmente, estos señores psiquiatras. Bueno, a medias lo entendieron. Sí, Porque regular. así, hablaron de que definitivamente no se podía hablar de duelo complicado. La palabra complicado ya supone que es que hay que hacer un trabajo muy complicado. No, hay que hacer un trabajo para el cual hay que estar informado. Y se tiene que hacer con mucho amor y con mucho compromiso, eso sí, y con mucho profesionalismo, pero no es complicado, no es complicado. No es que el duelo se complique, el duelo se puede prolongar. Entonces, ellos propusieron, inclusive por sugerencias de los especialistas en duelo, que sabemos que el duelo no es una patología y lo peor que nos puede pasar es remitirlo a un médico para que haga uso de fármacos cuando no se necesitan, porque si hay una enfermedad asociada, un trastorno de personalidad, una melancolía, una depresión, inclusive un estrés postraumático, pues habrá que hacer un tratamiento paralelo. Pero el duelo en sí mismo no es una patología y casi nunca es una patología. Yo llevo más de 30 años y podría decir que nunca he tenido que remitir esto como una patología para que se trate como un trastorno. Entonces se les propuso el término síndrome, que sigue siendo simplemente unas manifestaciones normales, síndrome del duelo prolongado para cambiar ese concepto. Y recientemente, lamentablemente, en la última revisión de marzo ahora del DSM-5, Salió hace poco esa entonces revisión. dice que debe ser un trastorno, es decir, lo convirtieron en una patología. No quiero pensar que las presiones de las laboratorios farmacéuticos y otras cosas han llevado a eso, pero esto no es correcto desde nuestro punto de vista y estoy dispuesto a debatirlo en cualquier medio. No es así. Existe, sí, cosas que pueden demorar el duelo. Y entonces, por ejemplo, las taxonomías de que nos hablaba Lázaro hace unos años, que cita Borden, podrían servir para indicar si el duelo se está prolongando, ¿no? Le decía, sentir un dolor intenso y muy fuerte al hablar del fallecido. Cada vez que me lo mencionan el nombre, me agobia el dolor. Esto es síntoma de que el duelo se puede prolongar, que no complicar, no sé, pero se puede. Sí, sí, Por sí. ejemplo, el hecho de que un evento sin importancia, una canción que se escuchó por allí o algo que pasó, desencadena una reacción emocional fuertísima. Que aparente, pero ¿por qué se puso así? No, es que me recordé otra vez de la muerte de mi padre y entonces llora inconsolablemente, ¿no? Por ejemplo, cuando aparecen temas de pérdidas anteriores que no se elaboraron, que se inhibieron en la historia clínica, duelos que se quedaron allí, por muchas razones no se hicieron. Entonces se va formando como una costumbre de encapsular los duelos, de encapsular el dolor. Eso tiene mucho que ver con las fuentes del apego, como fue construido el apego en la primera niñez, cuando se le enseñó a inhibir el dolor. Entonces, hay cosas de la historia clínica que no trabajó y se fueron acumulando, ¿no? Por ejemplo, cuando no se quieren desprender de las posesiones, de nada, que nada lo toquen, ¿no? Posesiones materiales. Y entonces pasan los años y el lugar donde la persona murió o la habitación de él queda allí. Algunos la convierten en un O sea, un templo, en santuario, un como un lugar. santuario. Sí, y van fosilizando. Eso es válido al comienzo, en los primeros meses, pero hay un momento en el que hay que redecorar, porque tal como está esa habitación está mi duelo. Entonces, cuando no quiero, ojo, eso es síntoma de que el duelo se nos está demorando, ¿no? Cuando, por ejemplo, la persona experimenta síntomas físicos similares a los de la persona fallecida, ay, también estoy sintiendo el corazón, y eso empieza a ser reiterativo, ¿no? O empieza a imitar a la persona en la manera de hablar, en la manera de caminar, es síntoma de que el duelo se puede estar demorando.
Cuando hay cambios radicales en el estilo de vida, ¿no? Yo ya no quiero ser esa persona, renuncio al trabajo, quiero cambiar de casa, quiero diferente, ¿no? Cosas que no tienen que ver, porque el duelo te acompaña donde quiera, no quiere irse, evadir el duelo, ¿no? eso es cierto, muy cierto, doctor. Cuando hay historia clínica de estados anteriores depresivos, esto sí puede llevar a que haya necesidad de una atención clínica. Esto sí es patológico, pero no por el duelo mismo, sino porque el duelo activó una historia anterior de depresión. Entonces hay que tratar la depresión y ahí sí tenemos que remitir eso al psiquiatra para que se medique y empezar a trabajar paralelamente con él, ¿no? Cuando hay impulsos destructivos, quiero morirme y no quiero comer y algunas personas se hacen cortes en los brazos, cosas que quieren dañarse, o ataques contra la autoestima, yo no valgo nada, yo solamente merezco morirme y son cada vez más reiterativos esos, ¿no? Cuando hay una tristeza inexplicable y grandísima en fechas conmemorativas, ¿no? El Día del Padre, el Día de la Navidad, me voy a morir, ¿no? Y desde el comienzo del día, desde varios días antes empieza la angustia, la depresión, ¿no? Cuando se muestran fobias con respecto a determinados lugares o a la enfermedad o a la forma de muerte, ¿no? No me hablen de eso, detesto que me hablen de eso. Entonces, son una serie de barreras indicativos, ya desde hace 2010, Lázaro, y un poquito antes, nos estaba dando esas pautas. Pero yo creo que lo más claro lo dijo Freud. Porque Freud en Duelo y Melancolía, en 1917, es brillante y es muy claro, ¿no? Dice, una cosa es la melancolía, así era como ya se llamaba en esa época la depresión profunda, y otra cosa es el duelo. En ambos se da esa desazón profundamente dolida, dice Freud. En ambos, tanto en el estado de depresión como en el duelo. En ambos se puede dar la cancelación del interés por el mundo exterior. Es decir, me quiero aislar, no quiero que me hable nadie, no quiero salir, inclusive se da a veces agorafobia, no quiero salir. En ambos se puede dar cierta disociación cognitiva, se me olvidan las cosas, la memoria inmediata, no sé dónde estoy en un mundo negro, en un universo que no entiendo, ¿no? En ambos se puede dar una pérdida de la capacidad de amar. Es que ya no quiero amar a nadie porque no quiero perder más, ¿no? En ambos se puede dar que se inhiba la productividad, que yo no quiera trabajar más, que no quiera saber de la parte productiva de mi vida. Pero solamente en la depresión, y ahí es donde se confunde con el que se llamaba duelo complicado, es donde se va, dice Freud, una rebaja del sentimiento de sí, que se puede exteriorizar en autorreproches, en denigraciones, denigro de mí mismo, me reprocho, y se lleva a un extremo delirante donde yo necesito castigo. Es que Dios tiene que castigarme porque yo soy el culpable de lo que afuera. En el duelo, dice Freud, el mundo se ha hecho pobre y vacío. En la depresión, yo me he hecho pobre y vacío. Y son diferencias. El duelista sabe quién murió y qué perdió con esa muerte. El depresivo sabe quién murió, pero no sabe qué perdió con esa muerte. Está totalmente alejado de la realidad. Y entonces allí sí tenemos que hablar de que necesitamos una ayuda médica paralela al tratamiento psicoterapéutico o a la intervención especializada en el duelo. Y se debe trabajar en paralelo. Que para la familia que nos escucha y esas personas que están compartiendo, porque doctor, yo imagino que las personas están en su casa, en el balcón de su residencia, de su hogar, haciendo comentarios, ¿verdad? Esto que usted está explicando, que esto, familia, esto es una clase magistral que nos está dando el doctor Castelblanco. Y es que me gusta eso que menciona, doctor, de que el estar atravesando una pérdida y el duelo que la acompaña en sí no es una patología que requiera ponerle, como decimos en Puerto Rico, ponerle un sello, ponerle un título, ponerle un nombre de que es una patología, tienes que ir a
al psicólogo, tienes que ir al psiquiatra para que no estés llorando o lo que sea. No, hay cosas que hay que permitir porque son parte necesaria del proceso. Ahora, como bien ha dicho el doctor, en esencia no es patología, pero pudiera activar, pudiera hacer esa gasolina, pudiera abrir la puerta para otras cosas que, mira, que estaban guardadas, que estuvieron inconclusas por mucho tiempo, que se evitaba adentrarse en trabajar esos aspectos tal vez de la niñez, de crianza, de otras pérdidas previas y demás. Así que recuerde eso, esto es importante. ¿Por qué? Porque en la familia, cuando perdemos un ser querido o perdemos, ¿verdad? No solamente un ser querido para que haya pérdida, puede ser una mascota, puede ser el hogar y demás. No todo el mundo exterioriza, expresa las emociones relacionadas con el duelo de la misma manera, de la misma forma, y yo digo que hay que tener inteligencia emocional, hay que tener espacio para que cada cual lleve su proceso a su ritmo. Doctor, me gustaría que en el tiempo que nos queda, si algo nos gusta es poder brindarle a los cuidadores, a las familias ¿verdad? Que nos siguen, que escuchan el programa, diferentes sugerencias, tal vez diferentes actividades o tareas que les puedan ayudar a pasar el proceso. Y yo sé que en esto usted ha desarrollado muchas, trabaja con muchas y que es bien conocido, ¿verdad? Lo que es las 15 tareas del duelo. No digo que las diga las 15, pero si nos puede adelantar alguna que otra que nuestros radioescuchas puedan seguir, sería ideal. Sí, durante mucho tiempo, durante toda la segunda mitad, desde Freud, pero la segunda mitad del siglo pasado, a partir del enunciado de muchos tratadistas de duelo, pero el más reconocido es el de Elizabeth Kubler, que fue la fundadora de la tanatología, las etapas del duelo, se hizo un aporte importante, ¿no? Al hablar de ciertas emociones que se presentan, no en todos los duelos, no en el orden en que ella las plantea, en cualquier orden, no se pueden devolverse, sentirse, no sentirse, volver a sentirlas, volver atrás. Bueno, eso fue un aporte importante porque nos indicó que cuando sentíamos eso, sentíamos negación, no quiero aceptar, sentíamos tristeza profunda, sentíamos ira, queríamos negociar con la vida, con Dios. Eso era normal en algunos duelos. Eso fue un aporte bueno, no me estoy volviendo loco. Pero fue solamente por hasta el 2010, 2012, cuando apareció William Worden, que nos habló por primera vez de que había que hacer unas tareas. Él recogió el reto de Freud de 1917. ¿Cuál es el trabajo que hay que hacer en el duelo? ¿Tengo que esperar a vivir estas emociones, estas etapas? ¿En qué etapa estás? No, espera que te pase la depresión, espera que te pase la ira, espera que te pase la... No, hay que trabajar. Dice, ¿cuál es el trabajo que tenemos que hacer? Luego Alba Payás Piguerneau también trabajó paralelamente con las etapas, las tareas del duelo. Daimayer yo creo que es el que más se acerca a hacer protocolos. Pero cuando estudié muy a fondo el trabajo de ellos, encontré que primero hablaban de tareas que hacía el especialista con el duelista, que no lo llaman duelista, lo llaman doliente, ¿no es cierto? Porque no hay un papel activo en él. No es él el que hace la tarea, el especialista lo hace como quien está haciendo un laboratorio. Eso es lo primero. En segundo lugar, creo que comenzaban por donde no era. Todos comienzan por una tarea importantísima, un trabajo importantísimo que hay que hacer en el duelo, que es el trabajo de aceptar la pérdida, que inclusive tiene 3 niveles. Porque no solamente aceptar que ya no voy a ver a mi ser querido, sino que hay otras cosas que hay que aceptar. Esa es una tarea muy importante, pero no puede ser la primera. Yo no le puedo decir a una persona que acaba de morir su ser querido, mira, es que tienes que aceptarlo. Es muy posible no quiera. ¿Cómo me va a pedir usted que pueda aceptar? Esto es un absurdo. ¿Por qué? Porque tiene sus emociones totalmente desorganizadas. Él no quiere. Su parte cognitiva no está funcionando. Hay un caos total, un desequilibrio total, hormonal. De las hormonas que provocan la excitación, de las hormonas que producen la relajación, todas están revueltas. Son emociones, las emociones son de corta duración, no se pueden expresar y por consiguiente no se puede manejar. ¿Cómo estás? No sé cómo me siento. Hay que convertir primero esas emociones en sentimientos. Y hay una gran diferencia entre una emoción y un sentimiento. Mientras la emoción es algo
puramente endocrino, el sentimiento ya tiene un componente muy grande de verbalización, de cognitivo. Yo puedo decir lo que siento, es que me siento muy solo, especialmente los fines de semana que salíamos siempre con él, y empieza ya. Entonces, hay un trabajo, no uno solo, como decía Freud, hay 3 trabajos importantes que hay que hacer. Desde el sentir, poder expresar esas emociones y buscar formas de expresar esas emociones a través del llanto, a través de la palabra hablada, a través de la palabra escrita, a través del arte, a través de la danza, a través de la música, a través de la fotografía, a través del deporte. Expresar, 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 expresar. Con frecuencia la sociedad impide la expresión. No llores, que eso te hace daño. No llores, que no liberas el alma de tu ser querido porque lo mantienes atado. No, yo cuando se me muere un ser querido, yo debo llorar. Como cuando un ser querido es feliz, yo debo reír. Eso es parte de nuestra vida. Entonces, llora, grita, pelea, pelea con Dios, pelea con la vida. Dilo, pero exprésalo. No temas hacerlo. La mejor pelea que puede uno tener es la pelea con Dios para el creyente, porque Él es tan magnífico que recibe esta pelea. A veces pelear con la vida no tiene sentido, porque ¿en dónde está la vida? Eso es un ente de abstracto, ¿no? ¿En dónde está el destino? Pelear con el médico, pues, es un absurdo. Un médico es un profesional que puede que se equivoque, puede que esté muy ocupado, pero esas cosas. Pero pelear con Dios tiene mucho sentido, porque además Él se las arregla para insertarse en tu corazón y empezar a transformarlo de dentro. Entonces, todo eso es válido, expresar, 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 expresar. Para expresar hay que buscar a los seres queridos. Hay que amar y dejarse amar, que es nuestra segunda tarea. Amar y dejar. Busca, no te aísles, por favor. Busca tu familia, busca a tus amigos, tus hermanos. Cuando te digan que no llores, déjame llorar, por favor. Más bien siéntate a mi lado y llora conmigo y acompáñame en esto, ¿no? Es una terapia. Llora con sentido. ¿Qué quiere decir eso? Sabiendo que al hacerlo estás haciendo una terapia, que no te va a agobiar, que no es una simple catarsis, es que lo necesito, que todas esas cosas son importantes. Pintar, escribir, hacer poemas, cantar, gritar, correr, todas estas cosas, expresar, 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 buscar personas que han tenido duelos similares para compartir. ¿Qué has hecho? ¿Cómo vas? ¿Por qué? ¿Por qué no te has vuelto loco? ¿Visitas el cementerio o no visitas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué hiciste con los recuerdos? Compartir esas cosas. Por eso los grupos de apoyo, los grupos de autoayuda son tan importantes. Cuidar la parte física, ir al médico, porque después de una muerte de un ser querido vivimos una cosa traumática que agota nuestras calorías. Hay que ir a hacer exámenes generales, cuidar nuestra apariencia, para que cuando nos veamos al espejo no nos veamos como unos zombies totalmente descuidados, sino, Que es bien ¿no? frecuente, bien Claro, común. hay que cuidar la parte mental. Hoy tenemos en internet mucha basura, pero si podemos entrar a sitios especializados, nosotros tenemos nuestro portal de las 15 tareas, allí vas a encontrar una cantidad de material que te va a ilustrar sobre lo que tienes que hacer, buscar, buscar y empezar a hablar proactivamente, no solamente reactivamente. Estoy desesperado, estoy volviéndome loco, es terrible, pero agrega la palabra mágica, pero me tengo a mí mismo, tengo una familia y voy a buscar ayuda y voy a salir adelante. Y hay que empezar a trabajar en eso. Es el trabajo que en psicología se conoce como cognitivo-conductual. Una cosa es la reflexión y otra cosa son las decisiones que tomamos para hacer lo que la reflexión nos indica que hay que hacer. Eso produce nuevos pensamientos, nuevas acciones y va saliendo. Y trabajándolo de esa forma, ¿no? Todos los duelos fluyen. Cuando no se trabaja el duelo, se convierte en un duelo prolongado, ¿no? Ese Prolongado. es, digamos, el primer trabajo. Te lo he escrito muy brevemente en una visión, vuelo de pájaro, vuelo de jet, ¿no? Que es responder la pregunta fundamental con la que la persona llega al terapeuta o al acompañante. ¿Qué hago, por favor? Dígame, ¿qué hago? ¿Quieres saber qué hago? Siéntate, te voy a decir lo que tienes que hacer. Tienes que empezar a expresar lo que sientes, convertir tus emociones en sentimientos, porque una vez que tengamos claro qué es lo que estás sintiendo, eso se puede identificar muy claramente y se puede sanar. Y al sanarlo, desbloqueamos. Y ahí sí entramos al segundo trabajo, que es la parte cognitiva, cuya primera tarea es el aceptar, luego reubicar,
Luego, bueno, hay ese aceptar, adaptarnos a un nuevo medio en el que el donante no está, ¿no? Y esa parte es muy importante porque responde preguntas muy interesantes que son los porqués. Hay porqués que son de índole individual. ¿Por qué yo no me di cuenta? ¿Por qué no lo llevé al médico? ¿Por qué no le hice caso a tiempo? Hay porqués que los llamamos teológicos. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué a mí? Todo eso tiene respuestas. Y uno de los grandes errores que hemos cometido en este tiempo es que cuando la persona pregunta por qué, le decimos, no preguntes por qué, pregunta para qué. No, un momento, primero pregunto por qué. Yo no entiendo qué es lo que me ha pasado y por qué Dios lo permitió. Y eso tiene respuestas. Cualquiera de esos porqués, pero hay que trabajarlos. ¿Por qué no se ven las respuestas al comienzo? Porque hay bloqueos que producen las emociones que hay que primero convertirlas en sentimientos y sanarlas. Y entonces, ahora sí, lo cognitivo está dispuesto. Y una vez que sanamos eso y respondemos esos porqués, entramos a la parte trascendente. ¿Para qué es duelo? ¿Para qué tuve que vivir esto? ¿Qué significa esto? ¿Y cómo será mi vida después? A mí me dice muchas veces, es que después de la muerte de un ser querido ya no seremos los mismos. Sin duda, nunca seremos los mismos. Tenemos la oportunidad de ser peores que antes, si así lo decidimos, o si convertirnos en sufrientes, o mejores que antes y crecer integralmente, ¿no? Y esto es una de las cosas que está más validada en la psicología de hoy. El trabajo de Tedeschi y Calhoun del crecimiento postraumático es uno de los presupuestos más validados científicamente. Se crece, y en la medida en que se sufre, se crece más si ese sufrimiento se transforma en trabajo. Entonces son tres grandes trabajos, desde el sentir, desde el comprender y desde el trascender, cada uno con 5 tareas y cada tarea con muchas decisiones para llevar eso a la acción y no solo a la reflexión. Doctor, y qué lástima que no tenemos más tiempo para adentrarnos en ese aspecto, pero qué bueno que no tenemos más tiempo porque eso permite que tengamos otra cita con nuestros cuidadores para poder abundar y detallar aún más esas actividades, esas tareas, esos procesos de reflexión y de acción, que me parece genial, ¿verdad? Esto que le plantea de que tiene que tener un rol activo en su proceso de duelo y no solo verlo pasar. Doctor, yo agradezco enormemente que nos haya acompañado aquí en Somos Cuidadores, así que agradecido que nos haya acompañado. Ángela, a ustedes, ha sido un gusto inmenso. Y estamos para servirle. Cuando creas que podemos servirle a ese grupo maravilloso, estamos para servirles. Genial. Y para aquellos que nos escuchan, si usted quiere conocer más de esto que nos habla el doctor Hugo Castelblanco, puede buscarlo a través de YouTube y de Facebook como Cuando el Duelo Pregunta. Creo que es correcto, doctor. Cuando el Duelo Pregunta, allí están. Perfecto. Tenemos cientos de videos. Todos los miércoles hacemos por YouTube y por Facebook nuestro conversatorio a las 6 de la tarde. Genial. Pues familia, ya sabe, cuando el duelo pregunta, busque que ahí va a tener información actualizada. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Familia, nosotros no tenemos tiempo para más, pero recuerde que usted tiene una cita fija con nosotros a la misma hora, por la misma frecuencia, la próxima semana. Y no olvide que lo que resta del día es para ser feliz. Nos vemos la semana que viene aquí en su programa Somos Cuidadores. Somos Cuidadores.